Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido a nuestro podcast Entre Dos Luces. Todo un equipo de producción y coordinación al servicio de ustedes. Nuestro siguiente invitado, mucha atención, ha hecho política, ha estado en la cárcel, fue salpicado con un crimen. Estén atentos, ya van a ver de quién se trata. Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Sean cordialmente bienvenidos. En nombre de nuestro equipo de producción, en nombre de nuestra coordinación y de este servidor Ángel Erazo, en su programa Entre Dos Luces, nuestro siguiente invitado tiene una larga trayectoria política. Ha estado en el Parlamento, pero también ha estado en la cárcel. Ha sido salpicado por un crimen que se cometió en la provincia de Los Ríos. Ya más o menos ustedes se imaginan, sí, se trata del señor Galo Lara Yepes. ¿Qué tal, Galo? Un gusto saludarlo, Galito. Bienvenido. Gracias, Ángel. Muy ¿Cómo ha contento pasado? de ver que la tecnología avanza con el periodismo y el periodismo avanza con la tecnología, y verlo a usted en este medio de un podcast como esto nos permitirá con mayor tiempo poder ver esas nuevas corrientes de pensamiento a donde gira este nuevo Ecuador. Galito, le escuchaba a Lula da Silva hace poco tiempo decir que el hombre sin causa no existe. Usted tiene una dilatada trayectoria en la política. ¿Sigue teniendo causas por qué luchar? Bueno, este programa que tiene el nombre lleva una palabra muy clave: luz. Realmente los amigos son como un faro, su luz nos guía. Y la gente que está aquí en este medio de comunicación, a la cabeza su dueño, don Ramón Soneholder, y sus hijos, y sus equipos, quienes hacen periodismo aquí, quienes hacen parte de este equipo, son luz para los ecuatorianos, para los guayaquileños, porque siempre las redes sociales de este medio de comunicación son muy potentes. Ahora, contestando su pregunta, vea, cambia, todo cambia. Y el que no cambia, quedará donde Como está. la canción. Cambia, todo cambia. Y el que no cambia, quedará donde está. Así que lo que diga Lula o lo que digamos nosotros está dentro de ese camino. Cambiar para no quedarnos donde estamos. Usted estuvo en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Así fue. En esa constitución se aprobaron algunas cosas, algunos temas, algunas instituciones. Y se aprobaron leyes que no aprobamos también. ¿Usted cree, Galito, que allí se aprobaron instituciones, por decirle algo, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana, considera que deben de seguir o tienen que terminar, porque en la práctica no resultaron? Bueno, esa vieja manera de hacer política, ese Ecuador del pasado, ese, esa revolución del pasado, aprobó leyes y artículos que nosotros no los aprobamos. Llegó un día allí don Alexis Mera a las 5 de la mañana en calentador, con un español. Y al día siguiente, cuando fuimos a votar, los textos eran distintos a los que habíamos aprobado. Y allí viene su pregunta. Esas instituciones, que fueron copias de un gobierno venezolano, de un gobierno bolivariano, trataron de implementar el mismo fracaso socialista. Nunca estaremos a favor de un bobo socialismo que ha traído dolor, pena, que ha traído delincuencia, corrupción a un país que siempre vivimos en paz. Dígame una cosa, ¿por qué no se adaptaron esas instituciones? Porque en la teoría, eso de que la ciudadanía participe, por ejemplo, con veedurías, en la elaboración de ternas, sonaba bonito, pero ¿por qué fracasan en la práctica? ¿Por qué
los concursos no se han dado, por qué se han llenado de corrupción, por qué todavía tenemos funcionarios en instituciones como el Tribunal de lo Contencioso Electoral, por qué en el Consejo Nacional Electoral tenemos todavía gente que solamente falta que lleve la cama para que duerman allí. Han pasado los 6 años. Porque al inicio se presentó como una gran solución para el Ecuador, de que sea el pueblo mismo el que elija bajo esa independencia de poderes. Pero luego cuando ya vimos, creíamos que iban a hacerlo de esa manera como lo ofrecieron. Pero luego vimos que esto era para que haya un periodo presidencial que tenga todos los poderes en sus manos y poder perseguir a aquel que no piense como ellos. Cuando comprobamos que eso era lo que buscaban en el fondo, cuando nos presentaron que iban a haber estas instituciones para eso, vimos que todas eran nombradas desde Carondelet. Acabamos de comprobar en los últimos audios que existe de este ex consejero Verduga. Allí está la prueba de lo que usted acaba de preguntar. En esas conversaciones de Verduga se evidencia que siempre fue la búsqueda del poder para tener más poder y poder mantenerse en la impunidad con todos esos poderes. Aprecio Galito, pero eso no es nada nuevo. Recuerde que cuando lo llevan a Fabián Alarcón a la presidencia, quienes ponían los ministros era León, Nebot y César Verduga. ¿Quién creyera? El mismo apellido, ¿no? Verduga. Mire. César Verduga, que era ministro de gobierno de Fabián Alarcón. Ahí están los audios. Ahí están los audios. ¿Cómo resolvían a quién poner en tal o cual ministerio? Era León, Nebot, César Verduga, que ordenaban o le decían a Fabián Alarcón. Esos audios están allí. Cualquiera los puede ver en YouTube o escuchar. Es decir, que es la vieja práctica. Esto no es nuevo. La historia se repite con lo que usted dice. Y la Revolución Ciudadana sufre un fracaso electoral que va llevando de la mano al cementerio político a doña Luisa González. Van rumbo al cementerio político. Mírenlos ustedes. Empezaron con 100 asambleístas, luego bajaron a 80 asambleístas, luego a 60 asambleístas y ahorita están votando con 40 asambleístas. Pero ahí hay un evento, pues, querido Galito. Es el método de elección, de asignación de escaños. Es decir, mire que ahora se ponen de acuerdo los socialcristianos con los correístas para volver al método de Hong. Yo creo que inclusive a usted, o al menos a quienes realmente son queridos, muchas veces le perjudica, porque con el método de Hong, la repartición de escaños es 1, 2, 3 y así sucesivamente. Pero el de Wester es el que, entiendo, le daba espacio a las mayor minorías. Representación a las minorías. Volver al método de Hong, yo creo que sería un camino hacia el bipartidismo. El país está viendo que hay unas nuevas corrientes de pensamiento. Tenemos un presidente que decidió cambiar su mochila familiar, porque pudo él antes de las elecciones haber cogido su familia y su mochila y haber ido a vivir a otro país. Y decide cambiar esa mochila por un chaleco antibalas para defender a los ecuatorianos. Y cuando ese presidente crea un marco jurídico en base a leyes que le permitirán enfrentar a las mafias políticas de este país, leyes que ahora acaban de anunciar, se va a votar en diciembre un referéndum para que se apruebe el retorno de las bases extranjeras al Ecuador. Por eso fue que sacaron la base FOL. Ahora podrán venir de otros países a apoyar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras policías. Ley de solidaridad, ley de seguridad, ley de inteligencia. Es el marco jurídico en donde hay un endurecimiento de penas que permitirán incluso a nuestros policías recibir un indulto anticipado para que sientan el respaldo que nunca antes lo han tenido por defender a los ciudadanos. Galito, usted es un hombre muy inteligente, pero el hecho de que vengan bases militares del país de aquí, del país de allá, en fin, ¿no significa también la incapacidad de un gobierno para hacerle frente a un problema como es la delincuencia? No, rotundamente no. Y le voy a explicar por qué. Hoy en día, las mafias políticas están modernizadas. Y esas mafias políticas
el poder económico de ellos es superior al poder económico del Estado ecuatoriano. Por eso es que Noboa, pensando en la seguridad y en la paz de los ecuatorianos, establece este nuevo marco jurídico que le permitirá recuperar la seguridad y la paz de los ecuatorianos. Se les acabó la teta a estos que en campaña nos dicen que van a apoyar la seguridad del Ecuador y cuando llegaron estas leyes se salieron de la asamblea. Por ahí anda un patiño que llora como viuda de fin de año porque no le dan la palabra. ¿Por qué él no nos cuenta cómo canjeó con un barco a un perseguido político? ¿Por qué no nos cuenta la narcovalija? Son cosas que tienen que explicarle a los ecuatorianos qué fue que se les pasó la mano para perseguir a gente inocente creyendo que iban a estar en el poder toda la vida. Usted, cuando arrancó en la política, entró ganando elecciones. Dos elecciones. Sin embargo, en los últimos tiempos, esas victorias, esos triunfos no le han sonreído. Es muy práctica su pregunta y le voy a responder. ¿Por qué? Porque me las han robado las elecciones. ¿A dónde, pues? En la provincia de Los Ríos, señor. ¿Quién, pues? Los socialcristianos y los correístas de Los Ríos. ¿Qué? ¿Metieron la mano a la urna? ¿Qué, pues? Bueno, a las 9 de la noche. ¿Apagaron la luz? El día de la ¿Qué elección. hicieron, Galito? A las 9 de la noche, el día de la elección, yo estaba con el 66% de actas ingresadas en el sistema del CNE, ya con el escaño de la minoría, y el porcentaje a esa hora paran el conteo. Se reúnen los socialcristianos con los revolucionarios en la prefectura, reciben una llamada del hermano del líder de Bélgica, y a las 10 de la noche comienza a bajar el porcentaje que ya estaba en un 66% ingresado. Oh, sorpresa. Decían ellos allí, hemos ganado esta elección, pero tenemos un grave problema. Galo Lara vuelve a la asamblea y por lo tanto no había que permitirlo y tenían que aliarse entre ellos para el escaño de la minoría repartírselo esa noche. Ahí le quitaron por tercera vez su representación. Así Porque yo recuerdo esa candidatura a Quevedo estuvo bastante buena. Bueno, es que Estuvo bastante cerca. el sentimiento popular en lo de la alcaldía que usted menciona, el día viernes antes de la elección me encontré con el candidato de la Revolución Ciudadana, un tute a matute que se llama hoy en día. Tute a matute. Y cuando me lo encuentro, le digo, Matute. a 48 horas de las elecciones, estas son las tendencias. Marcaban 42.000 votos para Galo Lara y 20.000 para él. Caramba, bastante bajo estaba, pues. Cuando él me responde y me dice, no voy a perder, Galo, me dijo. Y le digo, ¿por qué no vas a perder? Porque ya Rafael habló con el tribunal, me dice. Y no voy a perder. Y el día domingo se repite la misma historia. Mientras la tendencia marcaba de actas ingresadas a favor de Galo Lara, llega a una hora en la noche en donde esa tendencia apagan el sistema, para cuando se reintegra el sistema, ya aparece el que iba perdiendo como ganando y dejar al ganador en segundo lugar. Yo le quiero hacer esta pregunta. ¿De pronto no cree usted que algún revés en esto de las elecciones tenga que ver con lo que salpicó y se vio salpicado usted con el tema de la matanza de Quinsaloma? Bueno, Quinsaloma es algo que el gobierno de Correa y sus aliados no pudieron ellos llevar adelante su montaje. Y la respuesta a su pregunta, ¿usted sabe cuántos millones de dólares le pagaron y gastaron en Julian Assange? No. 5 millones de dólares en la embajada. Los documentos secretos desclasificados de la CENAIN dicen que en Galo Lara gastaron 7.1 millones de dólares. Al ciudadano que me está viendo, ponga en el Google Galo Lara CENAIN y ahí están los documentos que dicen 7.1 millones de dólares gastaron para desprestigiar a Galo Lara. Y cuando fui a la primera elección al salir de la cárcel, saqué
7.000 votos en Quinsaloma. Entérese usted. ¡Ah, caramba! 7.000. O sea que el pueblo piensa. Fui recibido pensó distinto. en hombros en Quinsaloma. Y cuando les preguntaba a los ciudadanos me decían, todos sabemos que la familia de esta gente fue a buscar a Pepe Serrano y él les dio a cambio una serie de cosas que aparecen ahí en los documentos desclasificados de la CNI para que usted sea acusado. Sin embargo, la justicia me declaró inocente a la madre de mis hijos y a mí. Y luego, en un acto de el expresidente Guillermo Lasso, recibimos un homenaje de desagravio en Carondelet. Sí lo vimos, está en la historia. Eso. Y luego de eso, la Corte Nacional de Justicia declaró los estados de inocencia de Galo Lara y Carolina Llanos. Y luego de eso, le voy a dar una primicia a usted, que sabe bastante del caso Quinsaloma, la justicia ecuatoriana acaba de dar una sentencia a favor de la señora Carolina Llanos en una demanda contra el Estado que en las próximas horas vamos a hacer pública. ¿Qué significó la cárcel para Galo Lara? ¿Lo amilanó? ¿Lo disminuyó? ¿O le dio fuerzas? Fue Porque aprendizaje. cárcel es cárcel. Así tenga barrotes de oro. Para mí fue un aprendizaje. Para mí fue una universidad. Yo pasé por 6 cárceles y pasé por 6 universidades de la vida. Para mí... ¿Y de qué se graduó? Pues? Primero me acerqué más a Dios. Para mí la cárcel es territorio de Dios. Acercarse a Dios, amén. Segundo, me permitió defender los derechos humanos de quienes estaban allí. Me convertí en la voz de los que no tenían voz, con el agua, con la comida, con la visita íntima. Hice un espíritu de lucha y de cuerpo. No era caporal allí. Jamás fui nombrado eso. No se dieron las matanzas en su época. Para nada. Luego viene la lucha por los radares. Usted nunca deja de luchar. Nació para eso. Porque siempre está como la ola, pero más que la ola está en la cresta de la ola. Yo creo que todo hombre nace político, como dicen los filósofos griegos. Y creo que la política es el arte de servir. He sido formado en base a un talante de que se utilice el poder para servir. Y cuando usted ve unos concesionarios que convierten la seguridad vial en un negocio, usted decide, se queda en la casa mirándolo, se queda criticándolo, o sale y desde el poder ciudadano defiende a ese ciudadano. Sin embargo, yo solamente, permítame un punto de orden allí, como que la Agencia Nacional de Tránsito, de alguna manera como que a usted lo dejó a un lado. Ellos se sirvieron mucho de esa gran lucha suya. Y ellos como que reivindicaron que eran ellos los que no detectaron a los radares ladrones. No es así. Yo tengo que informarle a usted lo que sucedió. Me recibió el ministro de Obras Públicas, le entregamos la documentación respectiva, la hizo auditar, encontramos radares que no habían sido autorizados en lugares no autorizados, denunciamos y evidenciamos que el dinero no entró a las arcas del Estado, luego que los radares estaban sin señalización, luego que habían sido puestos en curvas y pendientes, contrario a lo que habían firmado, y con todas esas evidencias, el propio ministro anunció de que eran ilegales esos radares y extorsivos. Así que yo sí tengo que agradecerle al presidente Noboa y al ministro Roberto Luque, quienes como un dúo dinámico pararon la metida de mano al bolsillo a los choferes del Ecuador. Y ahora hemos iniciado una campaña para la devolución de esos recursos que una vez que han transcurrido los 6 meses de suspensión de esos pagos, la gente retorna y les están cobrando intereses sobre esas multas que han sido ilegales. Hoy en la mañana tuve una entrevista de varios medios televisivos y he expresado al presidente Noboa la solicitud de que se suspendan de las pantallas
de la ANT esas multas para que no sigan cobrando intereses y para que la gente dé por terminado este abuso con los radares vacunas a los ecuatorianos. Aquí sí va la segunda parte de mi pregunta con mayor énfasis. Usted prometió que esa gente iba a devolver lo indebidamente cobrado. En eso estamos. Yo le pregunto, ¿será posible que este lagarto que ya tragó vomite? Sí, sí hay lagartos que vomitan. Y en ese proceso estamos. No lo he hecho público y no lo voy a hacer público, pero ya tenemos 60 días y estamos ante las autoridades de justicia, ante las autoridades de tránsito, ya en la fase decisiva para la devolución de estas multas ilegales. Otro de los temas sobre el tema tránsito, sobre el tema vialidad, apreciado Galo, es el tema de los famosos operativos. El presidente hace unos 30, 40 días o más suspendió estos famosos operativos en carreteras que son un verdadero dolor de cabeza, no solo para el conductor, sino que también yo creería que están como matando o conspirando con el propio turismo y el desarrollo económico de muchos sectores deprimidos que necesitan que vaya la gente de ciudades a complejos turísticos, a visitar familias, en fin. Usted no deja de ser un periodista político. Muchas gracias, Carlito. Y acertada su pregunta, que va acorde a lo que venimos planteando. El Ecuador necesita que esa autoridad de tránsito o ese ente regulador de tránsito le brinde a los choferes seguros en carreteras seguras. Segundo, la señalización. No puede haber vías que no tengan señalización. No le vamos a echar la culpa a quienes tenían que hacerlo. Tenemos es que resolverlo. Tercero, lo que usted dice. Los operativos hoy en día están autorizados para que sean todas las fuerzas del orden, claro, no solamente una institución. Totalmente de acuerdo. Entonces, hoy que se espera la nominación de la nueva autoridad de tránsito, esperamos que la misma le meta mano dura y permita ya la suspensión del pago de esas multas, los operativos en carreteras, esos famosos permisos que dan para que los buses vayan los fines de semana. Una licencia no puede costar más allá de $180 y pagan 5, 7 veces más. Eso tiene que terminar. ¿Dónde quedó Galo Lara? ¿En qué parte se quedó o dónde lo lleva a Sociedad Patriótica? Veas, PSP es un partido para servir al pueblo. Mi gratitud con el ingeniero Lucio Gutiérrez, mi buena amistad y mantengo una buena relación con Sociedad Patriótica. Creo que él sigue luchando por mantener el partido. Pero usted definitivamente... Sigo en el partido. Sí, en el partido. Sí. ¿Qué tenemos por delante con Galo Lara en política? Se podría Usted decir... no desaprovecha una, carajo. Pero es que un sujeto de opinión, sobre todo en política, y que así vive de la política... Primero me habló de Quinsaloma, luego que se habían olvidado en la ANT, luego el otro. Disculpará, y ahora, Galito, disculpará. No, tranquilo. Y ahora me dice, ¿qué va a hacer en política? Yo creo que, como le dije, todo hombre nace en política. Y durante los últimos meses, desde el Poder Ciudadano, hemos apoyado a Daniel Noboa. Creemos que este hombre, este joven, este presidente, está decidido a cambiar el Ecuador. Y vamos a seguirlo apoyando desde el Poder Ciudadano. Sin embargo, no vemos gente representativa en los ríos con el gobierno de Noboa. Vemos que traen un gobernador para solucionar un problema desde Esmeralda, lo tienen unos cuantos días allí en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, y luego lo sacan. A mí me extraña que se diga que ha sido por un manejo político, cuando todos sabemos que a ese nivel todo se hace con la veña del presidente, querido Galito. Y los demás cargos, no sé realmente
cómo se eligen los perfiles. Hoy estoy viendo que la mamá del señor presidente se queja de que hay muchos traficantes de influencia, que se están utilizando su nombre, que están cobrando, ofreciendo y todo lo demás. ¿Será posible que la decencia llegue a la política? Más que eso, el trabajo del gobernador que salió, que usted dijo. Señor Buitrón. El trabajo del gobernador Buitrón fue para bajar los niveles de delincuencia, que sí los consiguió en un porcentaje. Pero la provincia tiene líderes políticos, como usted mencionó. Y son ellos los que tienen que nombrar, recomendar y velar por la seguridad de los riocenses. Respecto a lo que es el futuro, nuestra provincia es agrícola. Y allí tiene que estar fundamentado que las vías de accesos de nuestra provincia se permanezcan en perfecto estado. Que los precios oficiales de los productos agrícolas sean lo mejor para el productor y no para el comprador. Eso ha sido lo fuerte suyo, ¿eh? Defender al agricultor. Y tercero, y más importante hoy en día, es la seguridad ciudadana. Y creemos que la entidad de tránsito tiene el poder regulador para convertir a los choferes seguros en carreteras seguras. Es lo que al Ecuador necesita en este momento desde el tránsito. ¿Es posible hablar con el presidente, Galito? ¿Usted ha podido hablar con él? Mire, ¿Hay algún canal directo como para hablar con él y hacerle conocer las novedades, las inquietudes, en fin? ¿Algún proyecto? Mire, yo conocí al papá de él, lo traté por muchos años, y creo que su hijo tiene la misma capacidad. Siempre, cuando usted está en un puesto político, el estar bien informado de todo es parte natural suya. Yo he visto al presidente Noboa que es igual a su papá, que está bien informado, que sabe lo que pasa, que no le gusta la corrupción, que la castiga. Por eso vemos cómo este país cada día tiene más esperanzas en Noboa. El riesgo país del Ecuador está por menos de 800 puntos ahorita, alrededor de esos 800 puntos, cuando estaba en 1800 puntos. ¿Qué nos faculta eso? Que los créditos internacionales, después de los 900 puntos hacia abajo, uno accede directamente. Lo logró Noboa. Y tengo una particularidad de experiencia que me la contó un exportador. Y me dijo, Galo, conocí a Daniel Noboa cuando fue a China. Le digo, ¿y cómo así lo conociste? Es que él se fue porque su papá solo vendía 100 contenedores a China. Entonces Daniel, dice, se instaló 3 meses en China. Y los chinos no le daban el permiso. ¿Qué hizo Daniel? Comenzó él a poner su oficina para él vender directamente en China. Cuando los chinos lo ven que él estaba ya instalando su oficina, lo fueron a ver, me cuenta este exportador. Y no le dieron para 100 contenedores, le dieron para 400 contenedores. Ahí tiene usted el ejemplo de la capacidad de resolver problemas que tiene el presidente Noboa. Para bajar, apreciado Galo, el telón de este programa, sus palabras finales para nuestro público. Bueno, mi agradecimiento a don Ramón Soneholder, a usted, por esta entrevista. Son más de 30 minutos de oro que le permiten a usted expresar todas las corrientes de pensamiento en diversos temas y con mayor tiempo. Hoy en día estas nuevas corrientes de comunicación y de tecnología son las que te permiten dialogar en una forma más amplia que antes, y la gente saca extractos de estos y los publicita en redes, y después yo me quedo asombrado. Mi última entrevista, mi última rueda de prensa de los radares, hace 15 días, tiene más de 700,000 views. El último anuncio pidiendo la devolución de las multas de los radares, en 24 horas tuvimos 100,000 views. Entonces, las nuevas corrientes de comunicación están en estos sistemas, y creo que al combinar esta entrevista lo hago felicitándolos a todos ustedes por este tipo de programas. Muchísimas gracias. Agradecemos a Galo Lara Yepes,
Un hombre con una dilatada trayectoria no solamente en la política, sino también en el quehacer humano y solidario. Un hombre que estuvo en la asamblea allá en Montecristi, ¿verdad? Nos ha revelado algunos temas. Igualmente destacar su presencia en el Parlamento Nacional. Sabe lo que está pasando en este país. También augura, como muchos de los ecuatorianos, queremos que algún día llegue también la decencia a la clase política de nuestra patria. También lo queremos saludar a Víctor Hugo Boza, su asesor en comunicación. Aquí culmina este podcast dirigido por Ángel Erazo y nada más ni nada menos que un gran equipo de producción. Gracias. Hasta la próxima.